Muy buenos días a todos en México, buenas tardes en España. Bienvenidos a esta charla del Padre Ricardo. El Padre Ricardo Aldana Valenzuela, nacido en México en 1957, es miembro de los Siervos de Jesús, estudió filosofía en la ciudad de Puebla, México, donde ejerció también enseñanza universitaria. Comienza sus estudios de teología en la Universidad de Navarra, finalizados los cuales es ordenado sacerdote en 1988. Tras varios años como superior de la comunidad en España, en Roma se licencia en Sagrada Escritura en el Pontificio Instituto Bíblico y ha sido durante 5 años colaborador en la formación en Casa Baltasar, en esta misma ciudad, dedicándose a la difusión de la obra de Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac y Adrien von Speer. Ha colaborado en la traducción al español de esta última. Es doctor en teología por la Facultad de Teología de Granada, en España, con la tesis Hombre y Mujer en Cristo, la diferencia sexual según Adrien von Speer y Hans Urs von Balthasar. Actualmente es profesor en el Seminario de Granada, Instituto de Teología Lumen Gentium, y en el Seminario de Córdoba, Instituto de Teología San Pelagio, y dirige varios seminarios en la Fundación Mayo. Cuenta con una notable producción en la que ha publicado cerca de 70 artículos y recensiones bibliográficas, ha colaborado en la redacción de varios libros y ha traducido una decena de libros y artículos en revistas teológicas. Es también autor de 5 libros. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Padre Carlos, por la invitación. Gracias a todos por estar aquí para esta consideración sobre los dos documentos muy recientes del Papa Francisco. Hablamos de la Carta Apostólica Scripturae Sacrae Affectus, publicada el 30 de noviembre de este año, en el 16º centenario de la muerte de San Jerónimo y de la encíclica Fratelli Tutti sobre la fraternidad y la amistad social. La cercanía de los dos documentos ha sugerido, la cercanía en el tiempo, ¿verdad?, ha sugerido la conveniencia de acercarnos al magisterio del Papa Francisco desde ambos, intentando no solo captar la unidad de su pensamiento, sino también la vitalidad de este magisterio y de las verdades hacia las que señala. Son documentos muy distintos, de tema muy distinto, y se podría pensar que habría que tratarlos aparte. Pero sí, porque uno trata de la Sagrada Escritura y de San Jerónimo de la Sagrada Escritura, otro de doctrina social de la Iglesia en las condiciones de nuestro tiempo. Es decir, los dos tienen algo de muy coyuntural, pero al mismo tiempo cada uno señala hacia el centro de nuestra fe. Por eso, si reconducimos a lo más esencial la doctrina católica de ambos documentos, se nos hace evidente que sí, efectivamente, se iluminan recíprocamente. La palabra de Dios en Scripturae Sacrae Affectus y el primado de la caridad, de la praxis de la caridad con los hombres en Fratelli Tutti. Porque de eso se trata. La fe que vive de la palabra divina y la vida cristiana que es caridad con Dios y con los hermanos. Una premisa sobre el magisterio del Papa en general, porque estamos celebrando 150 años de la definición dogmática de la infalibilidad pontificia, ¿verdad? En 1870, el Concilio Vaticano I. La Constitución Pastor Eternus en realidad promulgó 2 dogmas, ¿verdad? El de la jurisdicción universal del Papa sobre toda la Iglesia y que atañe al gobierno de la Iglesia, y el del magisterio infalible del Romano Pontífice cuando se dan las condiciones de una definición ex cátedra. Una consideración que sugiere Hans Urs von Balthasar
un poco paradójica. El mismo Vaticano I promulgó otra constitución dogmática, la Constitución de Filius, en la que sobre la divina revelación y la fe. En ella, entre otras cosas, se define que en cierto nivel la fe es indefinible. O sea, que aún habiendo definiciones dogmáticas, la verdad de Dios que está en la revelación sigue siendo para nosotros un misterio. Es decir, la autoridad del Papa, que define infaliblemente, también define infaliblemente que no puede definirlo todo, sino que su misión es señalar hacia esa profundidad más honda de la verdad de Dios. De modo que la fe, la doctrina de fe definida, nos sostiene en nuestra apertura a la verdad siempre más grande de Dios. Y en este punto se hace coherente otro dogma, promulgado por el mismo Papa Pío IX, que presidía, hoy Beato Pío IX, que presidía el Concilio Vaticano I, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. Porque efectivamente, si hay una fe más honda, o si la verdad de la fe más bien a la que nos orientan las definiciones dogmáticas, no puede ser alcanzada por el ministerio petrino, entonces queda el principio mariano, como dice Juan Pablo II, como canon de la fe, la norma de la fe que el Papa establece con su magisterio, nos orienta hacia esa fe más honda en la que el modelo es María, antes que la autoridad apostólica. Esto lo han desarrollado los papas de este siglo. Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco también, con esta dualidad de principio mariano y principio petrino. Pero aquí no hablamos de definiciones dogmáticas. Quiero decir, al hablar de estos dos documentos, ninguno de los dos contiene una definición dogmática. Hablamos de lo que se llama magisterio auténtico ordinario del Romano Pontífice. Aunque no sea promulgado ex cátedra, dice el Concilio Vaticano II, el magisterio ordinario del Papa debe ser recibido con religiosa sumisión de entendimiento y voluntad. Una definición muy precisa. Religiosa sumisión de entendimiento y voluntad significa lo que San Ignacio llama obediencia de juicio, dar la razón al Papa y querer dársela. Por el motivo de aquella fe no definible del todo, aquella fe que es amor puro y que encontramos en María, aquella fe que intuye que hay algo que a nosotros se nos escapa y que nos impide hacernos nosotros mismos norma de la fe. Por eso agradecemos el magisterio del Papa. El católico siente la necesidad de someterse religiosamente con su entendimiento y su voluntad al magisterio ordinario del Papa. Sobre los dos documentos podremos hacer también una consideración previa acerca de los destinatarios. Evidentemente, Scripturae Sacrae Affectus, la carta sobre la escritura a partir de la figura de San Jerónimo, es un documento para creyentes, para los que aceptan ya la Biblia como palabra de Dios. En cambio, Fratelli Tutti, por su misma naturaleza, por referirse a temas sociales, está dirigido también a todos los hombres de buena voluntad, no solo los creyentes. Esto es frecuente, esto es normal en los documentos, al menos desde Pablo VI. Los documentos de doctrina social de la Iglesia están dirigidos no solo a la Iglesia, sino a todos los hombres de buena voluntad.
Curiosamente, Pablo VI también Humane Vitae la dirigió a todos los hombres de buena voluntad, porque claro, trata de un asunto delicado, pero que concierne al matrimonio también como institución humana, institución del Creador. En fin, seguramente aquí tiene que ver el hecho de que el Concilio Vaticano II hizo dos documentos sobre la Iglesia. Uno, una constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium, y una constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo, Gaudium et Spes. Sin embargo, esto no es una novedad solo del concilio y del posconcilio. Dirigirse el Papa a los católicos en primer lugar, pero con una apertura a todos, corresponde a la naturaleza de la Iglesia, como dice Lumen Gentium. Todos los hombres o pertenecen a la unidad católica o están llamados a ella. Pero un católico que sabe que pertenece a una comunión a la que no pertenecen todos, al mismo tiempo siente que esta comunión en la que vive está abierta a todos, existe para la salvación de todos. Esta es una conciencia de la Iglesia antigua. Un pasaje hermoso de San Bernardo en el siglo XII que escribe al Papa Eugenio, ¿sí? Un papa que había salido de su monasterio, monje cisterciense que va al cargo de obispo de Roma. Le dice Bernardo: tú eres deudor también respecto a los infieles, los judíos, los griegos y los paganos. Sí, tal vez en los últimos siglos, antes del Vaticano II, la conciencia de la Iglesia estaba, debido probablemente a la agresividad del mundo moderno contra el cristianismo, la Iglesia se sentía un poco enfeudada, ¿no? De ahí aquel libro famoso de Hans-Urs von Balthasar, Abatir los bastiones, ¿no? No los tiratapias que se dice en Granada, que eso es otra cosa. Abatir los bastiones, que significa precisamente esta fuerza católica de la doctrina que vivimos y que por sí misma busca al otro, busca también a los hermanos que están fuera. Salir de un espléndido aislamiento, dice Balthasar, adentrarse en el torbellino del tiempo, adquirir una nueva sensibilidad para las preocupaciones y las esperanzas de la humanidad en su conjunto. En fin, esto es notable en el magisterio más reciente, muy notable en el magisterio de Papa Francisco. Sobre la importancia de ambos documentos, creo que no lleva mucho discutir que Sacre Scripture, Sacre Affectus es una carta apostólica, Fratelli Tutti es una encíclica. Creo que de la diferencia de documentos no sacamos gran cosa, al menos yo no lo consigo. Sí, debe haber alguna intención del Papa para escoger un género u otro, un título u otro de su documento. Creo que se refiere al tono que quiere adoptar el Papa en su enseñanza, no tanto al rango que quiere atribuir a la doctrina. Porque el rango de una doctrina pertenece a lo que el concilio llamó jerarquía de las verdades, de la doctrina católica. Sí, porque, como dice Francisco en Evangelii Gaudium, todas las verdades reveladas proceden de la misma fuente divina y son creídas con la misma fe, pero algunas de ellas son más importantes por expresar más directamente el corazón del Evangelio. En fin, ¿qué decir de los dos documentos? Scripture Sacre Affectus nos lleva al corazón del Evangelio, al papel de la Sagrada Escritura en la vida de los cristianos y en la vida de la Iglesia, a partir de la figura, ciertamente, concretísima de San Jerónimo. De hecho, la carta presenta brillantemente, por cierto,
una historia de la vida de San Jerónimo, del doctor máximo, como se le conoce. Lo coyuntural de la conmemoración, 16º centenario de su fallecimiento, no quita la centralidad de la doctrina que allí encontramos. Porque, como dice el mismo San Jerónimo, palabras bien conocidas, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Así, la carta del Papa Francisco se une a un magisterio reciente sobre la importancia de la Biblia y los estudios bíblicos en la Iglesia. Quizás se puede poner la fecha de 1893 con León XIII, cuando empezó con su encíclica Providentissimus Deus, esta insistencia que después se ha repetido hasta el gran hito que es la Constitución Dogmática Dei Verbum del Vaticano II. El Papa Benedicto XVI, en un documento notable, Verbum Domini, exhortación apostólica sobre la palabra de Dios en la Iglesia, hace una rápida historia de esta insistencia. La Iglesia siempre ha vivido de la palabra de Dios. Pero hay que reconocer que en los últimos decenios, dice Papa Benedicto, ha aumentado en la vida eclesial la sensibilidad sobre este tema. A partir del pontificado del Papa León XIII, con Providentissimus Deus, después Benedicto XV, Spiritus Paraclitus, Pío XII, Divino Afflante Spiritus, culminando en la Constitución de Verbum. En fin, todo esto indica un esfuerzo, un gran esfuerzo de la Iglesia por poner de nuevo en las manos de los fieles la Sagrada Escritura. Sí, que cosa que había estado siempre teóricamente clara, prácticamente no tanto, desde la teología contrarreformista, ¿verdad?, que surgió un poco de miedo a la Sagrada Escritura, y después en la teología antimodernista en finales del siglo XIX, donde lo mismo parecía que la Biblia era un poco peligrosa. Y sí, bueno, somos capaces de corromperlo mejor, ¿verdad? Claro. Pero eso no es una excusa para alejarnos de la Escritura como testimonio de la revelación de Dios en Cristo. En fin, el Papa Benedicto hace una historia un poco más larga sobre este esfuerzo de la Iglesia reciente, en el que entra la carta de Papa Francisco que comentamos. La misión de San Jerónimo ha sido precisamente esta. El Papa cuenta la historia al inicio, en la introducción de su carta. San Jerónimo, hombre de gran cultura, probablemente en el año 375, tuvo un sueño, se vio ante el juez, ante Dios, o ante el juicio final. Y se le interrogó cuál era su condición. Respondí, dice Jerónimo, que era cristiano, pero el que estaba sentado como juez me dijo: mientes, tú eres ciceroniano, sí, tú no eres cristiano. San Jerónimo, en efecto, dice el Papa, había amado desde joven la belleza límpida de los textos clásicos latinos, y en comparación los escritos de la Biblia le parecían inicialmente toscos e imprecisos, demasiado ásperos para su refinado gusto literario. Sí, más tarde, después de su conversión, lamentaría un poco, en broma, San Jerónimo, que había perdido su hermoso acento latino por aprenderse todas las letras guturales del hebreo, ¿verdad?, que tienen más que la tradición latina. En fin, pero aquel sueño fue decisivo para él. Este episodio de su vida, sigue diciendo el Papa, le llevó a la decisión de consagrarse totalmente a Cristo. O sea, su decisión por entregarse a la Escritura es parte de su seguimiento de Cristo. Es como dejando todo le siguieron, dejando a Cicerón y dejando todo su bagaje cultural, entró en la Sagrada Escritura.
Este momento es esencial, dice Hans-Urs von Balthasar, en todos los padres de la Iglesia. Siempre todos parten de una cultura profana muy amplia, son hombres geniales, San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín. Pero al encontrarse con Cristo pierden todo y no les interesa ya en absoluto todo ese bagaje en el que habían sido formados. Es el momento monástico. San Jerónimo sí, entró en una comunidad monástica. Es el momento en que de escuchar solo a Dios y estar solo con Dios. Solo después, en la misión, viene la necesidad de retomar también la sabiduría humana, y de ahí vienen las grandes obras que conocemos de los padres de la Iglesia, también la de San Jerónimo. En fin, la vocación al seguimiento radical de Cristo la expresa San Jerónimo con una famosa frase que han repetido San Francisco y Santo Domingo: seguir desnudos a Cristo desnudo, desnudos de todo saber. No se abre la escritura con una síntesis en la cabeza, porque Dios va a hablar. Si Dios va a hablar, solo su palabra cuenta. Y ese oscurecimiento de toda otra palabra es necesario para que resuene realmente la palabra de Dios como quiere resonar en el corazón de los fieles. Así pues, en la vida de San Jerónimo, en su vocación y misión, se encarna de modo especial y personal el hecho eclesial de vivir de la palabra de Dios. En conclusión, que intento decir, la carta del Papa refiere la figura de San Jerónimo a lo que la Escritura es para la vida de todos nosotros. Por eso lo que en ella se recuerda es verdad centralísima de la doctrina de fe. Si hablábamos de la jerarquía de verdades, pues estamos ante una verdad de alta jerarquía. Por su parte, la encíclica Fratelli Tutti también se inscribe en una tradición de más de un siglo, que también parte de León XIII. ¿Sí? En broma, un buen teólogo benedictino, Ghislain Lafont, dice que desde 1274, año en que murieron Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura, y 1878, el año en que fue elegido León XIII, en teología no pasó nada interesante. Es una exageración, es una broma. No hay que tomarlo literalmente. Pero se indica algo muy importante para la renovación de la teología que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX y que llevó al Vaticano II. Los estudios bíblicos, los estudios patrísticos, los estudios sobre Santo Tomás, la doctrina social de la Iglesia, recibieron un impulso muy fuerte por el Papa León XIII. En fin, la encíclica Fratelli Tutti se inscribe en una larga serie de documentos que parten de entonces. Claro que la doctrina social de la Iglesia se refiere a situaciones que van cambiando y tienen, por tanto, algo de coyuntural. La cuestión obrera de la que habla León XIII en Rerum Novarum, 1891, no es la de Pío XI en 40º año, lo dice él mismo. Las nuevas necesidades de nuestros tiempos y la diferente condición de las cosas ha hecho necesaria una más cuidadosa aplicación de la doctrina de León XIII e incluso nuevas adiciones. Lo mismo en los documentos sucesivos, Mater et Magistra, Pacem in Terris de Juan XXIII, Populorum Progressio, 80ª Adveniens de Pablo VI, Laborem Exercens, Solicitudo Reichos Socialis, Centesimus Annus de Juan Pablo II, Caritas in Veritate de Benedicto XVI, Laudato Si, Fratelli Tutti de Papa Francisco, una larga serie. Además de los documentos del Vaticano II de Talante Social, Gaudium et Spes y, muy importante, de gran repercusión, la pequeña declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa. Si los distintos documentos responden a circunstancias de su tiempo, sin embargo, todos llevan a principios doctrinales que no cambian, pero que sí necesitan distintas acentuaciones.
¿Cuál es la acentuación de Fratelli Tutti? Ya en la elección del título, como en la anterior encíclica social, Laudato Si, se ve una intención profunda. Los dos títulos, Laudato Si y Fratelli Tutti, no están en latín, sino en italiano. En un italiano inicial, el de San Francisco de Asís. Laudato Si, del llamado Cántico de las Criaturas, loado seas mi Señor, y Fratelli Tutti, que procede de las admoniciones de San Francisco, que son como su cuerpo de doctrina sobre el discernimiento de espíritus, 28 admoniciones. En la sexta de ellas están las palabras que escoge el Papa cuando dice Francisco: consideremos todos los hermanos, Fratelli Tutti, al buen pastor, que por salvar a sus ovejas sufrió la pasión de la cruz. Es decir, esta doctrina de la fraternidad y de la amistad social de Fratelli Tutti nace de la contemplación de Cristo crucificado, de modo que el prójimo es lo que dice San Pablo, el hermano por quien Cristo murió. El prójimo que viene a mi encuentro es siempre el hermano por quien Cristo murió. El recurso a San Francisco de Asís, decíamos, indica un acento de la doctrina del Papa en materia social. El primado de la caridad, que ha acompañado siempre todos los documentos de doctrina social de la Iglesia, aquí parece dar un paso al frente. Sí, San Francisco de Asís es una especie de carisma del primado de la caridad. Para él, el primado de la caridad se manifiesta en dos realidades inseparables: la paternidad de Dios, por eso todas las criaturas son hermanas, no solo todos los hombres, sino también el sol, la luna y el agua, y la hermana muerte temporal, la paternidad de Dios y la fraternidad. Son dos cosas inseparables. El amor está encerrado en estas dos ideas, en estas dos realidades. Francisco es un poeta, ¿verdad? Entonces, para él, las palabras tienen un peso especial, un peso de realidad muy sí, que tal vez no alcanza el teórico. En fin, el Papa, conceptualmente hablando, digamos que hace una secuencia entre paternidad de Dios, fraternidad humana, amistad social y después todos los temas de la justicia. Todas las exigencias de la justicia, los temas típicos de la doctrina social de la Iglesia, las cuestiones del derecho del trabajo, de la solidaridad, de la ayuda a los necesitados, de la paz, del desarrollo, que han tocado sucesivamente los distintos documentos. En fin, Fratelli Tutti entonces también nos lleva al corazón de nuestra fe, al primado de la caridad. Dios es amor. Y el que no ama no ha conocido a Dios, como dice la primera carta de San Juan. ¿Cómo se relacionan los dos documentos? Por un lado, es claro que la doctrina social de la Iglesia, como toda la doctrina católica, depende de la Escritura. En el caso de la doctrina social de la Iglesia, se podría decir, depende más concretamente de un modo de leer la Escritura que el catecismo de la Iglesia Católica llama el sentido moral de ella, ¿verdad? Es decir, la palabra de Dios rigiendo lo que debemos hacer. El sentido moral depende del sentido dogmático de la Escritura, o sea, de la revelación de Dios en Cristo, todo basado en el sentido literal, en el sentido histórico de la Biblia. Pero en
Claro, al poner el acento en la caridad, como lo hace Fratelli Tutti, en esa secuencia que hemos dicho, caridad, fraternidad, amistad social y justicia, se toca el corazón de la Escritura. Con palabras de Blaise Pascal, palabras brillantes de los pensamientos, el único objeto de la Escritura es la caridad. Todo lo que en ella no es caridad es figura de la caridad. Intuición profunda de Pascal, que ha compartido la Iglesia siempre, ¿no? Algo muy semejante encontramos en San Agustín, ya en el siglo IV, V. De modo que por parte de Fratelli Tutti vamos directamente a la Escritura como fundamento. El Papa, en el capítulo 2, hace una meditación sobre la parábola del buen samaritano, que contiene un elenco de motivos de la fraternidad que arrancan desde el asesinato de Abel por parte de Caín. Por su parte, ahora, desde Scripturae Sacra Affectus hacia Fratelli Tutti, nos dice el Papa, en su carta sobre San Jerónimo, que él, Jerónimo, concebía su misión acerca de la Escritura como un servicio de amor, pues ofrecía su trabajo de traducción y crítica como munus amicitiae, dice en latín, como un ministerio de amistad, que él ejercía a partir de su consagración monástica a Dios, por amor a Cristo crucificado. Para San Jerónimo, toda dedicación al estudio solo está justificada por el amor a Dios y por el servicio a los hermanos. Y por eso requiere una ascesis honda de purificación de motivos, de expoliación de toda ambición humana. Así pues, para él, el saber religioso, su honda sabiduría bíblica, cristiana, literaria, se convierte en amistad hacia los demás. Pero particularmente el Papa hace una observación que me parece muy rica en Scripturae Sacra Affectus para acercarnos a Fratelli Tutti. Él se refiere, citando a Paul Ricoeur, el fenomenólogo francés, protestante, pero un hombre de gran valor, se refiere al acto de traducir como un acto de hospitalidad lingüística. Lo dice así el Papa: ha sido recordado con razón que es posible establecer una analogía entre la traducción, es el gran trabajo de San Jerónimo, ¿verdad? Traducir la Sagrada Escritura del hebreo al latín por primera vez, y desde luego las partes en griego, pues traducirlas del griego al latín. Es posible establecer una analogía entre la traducción como acto de hospitalidad lingüística y otras formas de hospitalidad. Por eso la traducción no es un trabajo que concierne únicamente al lenguaje. En efecto, sin traducción no hay hospitalidad y se fortalecen las acciones de hostilidad. El traductor es un constructor de puentes. Y aquí el Papa da un salto a las actitudes generales de hospitalidad, que no ejerce solo el traductor, obviamente. ¿Cuántos juicios temerarios, cuántas condenas y conflictos surgen del hecho de ignorar el idioma de los demás y de no esforzarnos con tenaz esperanza en esta prueba infinita de amor? Aquí la prueba infinita de amor es la traducción, pero se puede extender, y hay que extenderla, obviamente, a todo acto de hospitalidad de la palabra del otro. No se puede hablar con los demás sin acoger, sin hospedar su palabra. Y en la Escritura lo que ocurre es que Dios mismo nos pide hospitalidad, nos pide que acojamos su palabra. Y así, el ejercicio fundamental de la conversación atenta al otro hombre,
en el que hospedamos su palabra, nos prepara para leer la Escritura, para acoger la palabra de Dios. El que no acoge la palabra del otro probablemente tampoco acoge la de Dios. En analogía con lo que dice San Juan, ¿cómo puedes decir? Si alguno dice amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque quien no ama a su hermano, ¿a quien ve? No puede amar a Dios a quien no ve. En Fratelli Tutti el Papa se refiere a esta falta de hospitalidad de la palabra, palabras fuertes en el primer capítulo sobre las sombras de un mundo cerrado. Dice el Papa, la ebullición de formas insólitas de agresividad, de insultos, maltratos, descalificaciones, latigazos verbales hasta destrozar la figura del otro. En un desenfreno que no podría existir en el contacto cuerpo a cuerpo sin que termináramos destruyéndonos entre todos. La agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. Ello ha permitido que las ideologías pierdan todo pudor. Lo que hasta hace pocos años no podía ser dicho por alguien sin el riesgo de perder el respeto de todo el mundo, hoy puede ser expresado con toda crudeza, aún por algunas autoridades políticas, y permanecer impune. Andamos flojos, andamos mal de hospitalidad lingüística, ¿verdad? Por esta hostilidad que no acoge la palabra del otro. Entonces, así pasamos de el acoger la palabra del otro a acoger la palabra de Dios. Y viceversa. El que no escucha a Dios tampoco puede sostenerse en la fraternidad. El que no escucha a Dios termina limitando la fraternidad. Es aquí donde el Papa hace un elenco largo de lugares bíblicos en donde se ve la lucha de la palabra de Dios por ampliar el ámbito de la fraternidad, a partir, como decía, del asesinato de Génesis 4, ¿verdad? El asesinato de Abel por parte de su hermano Caín. Hay muchos momentos, los textos son muchos, muy ricos. Está en el segundo capítulo de Fratelli Tutti, este esfuerzo de la palabra divina por no cerrar la fraternidad. En el mismo pueblo de Israel, donde el prójimo en principio es el otro israelita, hay motivos para ampliar. Cuando Israel conoce el exilio, es necesario que se amplíen los horizontes de la fraternidad y de la amistad. Ya antes, el motivo deuteronomista, ¿verdad?, de aceptar al inmigrante, porque tú fuiste inmigrante en Egipto. No maltratarás ni oprimirás al migrante que reside en tu territorio, porque ustedes fueron migrantes en el país de Egipto. ¿Sí? Y el Papa usa español de Latinoamérica, por eso ustedes. ¿Verdad? En el Nuevo Testamento, desde luego, esto se acentúa. Se pierde esta batalla de la palabra de Dios por ampliar la fraternidad, alcanza en la pérdida de todo horizonte que confine la fraternidad, en el amor de Cristo por todos los hombres. Por eso, quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza, pero quien aborrece a su hermano está y camina en las tinieblas, dice la primera de Juan. Quien no ama permanece en la muerte. A los tesalonicenses San Pablo pide que en lugar de hacer comunidades cerradas, se amen entre ellos, tengan mucha caridad, entre ellos y con todos. Esto es propio de una auténtica comunidad cristiana. Hay amor dentro de la comunidad que desborda hacia los que están fuera de ella. En fin, he querido hasta ahora solo hacer estos
pasos de palabra entre Scriptura Sacrae Affectus a Fratelli Tutti y viceversa. La enseñanza sobre la palabra de Dios nos capacita para el amor al prójimo. El ejercicio de la fraternidad nos prepara para leer la Escritura. Ahora hay que tratar algunos temas específicos de Fratelli Tutti, que después de todo es un documento bastante más largo que Scripturae Sacrae Affectus. Por un lado está el primer capítulo, el más largo, las sombras de un mundo cerrado, la crítica del Papa, crítica en el buen sentido, un discernimiento crítico sobre la situación actual, de la mentalidad, de la cultura actual. En documentos pontificios anteriores, sobre todo hasta antes de Juan 23, había una insistencia especial en la crítica a posiciones filosóficas o ideológicas, sobre todo de liberalismo económico. Sí, León XIII muy claro sobre los males del capitalismo, lo mismo Pío XI en 40º año, 40 años después. Quizá ahora el Papa toma un poco de distancia sobre esta crítica porque es un poco lo que ya la filosofía ha llegado también a concluir. Podemos citar aquí a Ortega y Gasset, puede ayudar. No lo cita el Papa, pero me parecen palabras oportunas. Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil. Ambas, en efecto, son formas de la hemiplegia moral. El de izquierda dice justicia, el de derecha dice libertad. El de izquierda opone justicia a libertad, el de derecha opone libertad a justicia. Bueno, pues a eso se refiere Ortega. Por ahí no llegamos a ningún lado. Un hombre no siempre lúcido, pero a veces muy lúcido, como Federico Nietzsche, había ya dicho que el socialismo es simplemente una agitación del individualismo, pero no lo corrige. En fin, el Papa parece poner distancia sobre esta crítica. Desde luego tiene críticas para estas posturas, para el liberalismo, para el populismo, para muchas formas que toman de engaños en los que cae el pensamiento social y político actual. Pero la cuestión es anterior a la oposición entre libertad económica y justicia social. Creo que el Papa es una aplicación genial de los tres principios de la Revolución Francesa, que en realidad, como se ha dicho desde hace mucho, como decía Chesterton, son tres principios cristianos: libertad, igualdad, fraternidad. Si unos dicen libertad y otros dicen igualdad, lo que une ambas cosas es la fraternidad. Sí. Así de sencillo así es el discernimiento del Papa. Si las economías liberales piden libertad y las socialistas igualdad, el Papa dice fraternidad y amistad. Hay un vínculo entre los hombres que no es fruto de las causas sociales de la libertad o de la igualdad, sino anterior a ellas. Y si no se parte de esto, la existencia en una cosa o en otra terminará siendo dañina. Un tema tradicional que el Papa retoma es la función social de la propiedad privada, doctrina patrística, doctrina escolástica, recientemente doctrina muy acentuada en Juan Pablo II. Sí, el carácter derivado del derecho de propiedad no es un derecho primario, sino derivado. Para los padres de la Iglesia esto significa que la propiedad privada es necesaria solo después del pecado original, pero no corresponde. O sea, es necesaria y querer eliminarla trae peores males. Pero no es la relación primaria con los bienes de este mundo. Es anterior como derecho
el destino universal de los bienes. El Papa retoma esta doctrina, hace ver su actualidad. De esta manera propone el Papa pensar y gestar un mundo abierto. Para esto se requieren, esto ya nos coloca en el capítulo 4, corazones abiertos al prójimo. Aquí trata el Papa el grave problema de la inmigración, que pone a prueba la apertura del corazón de cada uno. No solo se trata de apiadarse de las difíciles condiciones de los inmigrantes, sino también de acoger las posibilidades de aportación enriquecedora que ellos traen. Desde luego, esto trae problemas jurídicos, económicos, que deben ser tratados con paciencia. Pero el cristiano no puede ceder ante el hecho fundamental de la fraternidad. No puede ser condicionada la fraternidad por la conveniencia económica o social. Al revés, la economía tiene que buscar la manera de ponerse al servicio de este motivo fundamental, esta causa fundamental anterior a los principios de libertad e igualdad, que es la fraternidad. Sobre el concepto de amistad social, un concepto importante, aparece ya en el título de la encíclica. El Papa lo define así: el amor al otro, por ser quien es, nos mueve a buscar lo mejor para su vida. Solo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posible la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. Es decir, la fraternidad universal pasa por muchos momentos de amistad social, de encuentros con los demás hombres, en donde se verifica un reconocimiento recíproco y donde se verifica la benevolencia, o sea, el querer el bien del otro, que es propia del amor de amistad, según Aristóteles. Porque aquí el que tiene que ver con este término es Aristóteles. Así que no se puede decir que el Papa sea muy progresista por usar amistad social. Más bien nos lleva a una tradición muy antigua. Santo Tomás de Aquino había, como es bien sabido, incorporó genialmente la teoría de la amistad del libro octavo de la Ética Nicómaco de Aristóteles a la teología sobre la caridad. Y esto es lo que está detrás del concepto. Aristóteles, en efecto, acerca los conceptos de justicia y amistad. La amistad, dice él, es una buena disposición recíproca y que cada uno desee el bien del otro. Reciprocidad benevolente, eso es la amistad. Ahora, para Aristóteles esto está en la base de la vida civil, más todavía que el deseo de justicia. Por eso dice, cuando los hombres son amigos, ninguna necesidad hay de justicia, pero aun siendo justos, sí necesitan de la amistad. Parece que son los justos los que son más capaces de amistad. La amistad no es solo necesaria, es también hermosa. Decíamos, la teoría de este libro octavo de la Ética Nicómaco incluye la visión de la amistad como fundamento de la vida civil. En toda comunidad, dice Aristóteles, parece existir alguna clase de justicia y también de amistad. Y como para un griego todas las comunidades confluyen en la polis, en la comunidad política, lo que nosotros llamaríamos Estado, ¿verdad? Aunque sí, pero bueno, conservamos polis. Es la expresión
Se puede decir entonces, con Aristóteles, que todas las comunidades parecen ser partes de la comunidad política y las distintas clases de amistad se corresponderán con las distintas clases de comunidad. La amistad entonces está en la base, tiene una raíz en cierto modo anterior a la exigencia de justicia. Por eso puede superar los límites establecidos por la ley. Para un griego, un esclavo no era un ciudadano. Por eso es importante lo que dice Aristóteles al respecto. No hay amistad hacia un esclavo en cuanto esclavo, pero sí en cuanto hombre, porque parece existir una cierta justicia entre todo hombre y todo el que puede participar en una comunidad donde hay ley o convenio. Y por tanto también amistad en la medida en que cada uno de ellos es un hombre. La amistad corresponde al ser humano. Estos son los rasgos fundamentales de la teoría civil de la amistad. Francisco lo recoge no directamente de Aristóteles. Él remite a Pío XI, a dos textos de Pío XI sobre esta temática, aunque Pío XI usa la expresión caridad política y caridad social. Esta época de Pío XI, llamada la época de entreguerras, entre una guerra mundial y otra, conoció el uso frecuente de estos términos. Me gustaría referirme brevemente a Maurice Blondel. En 1828, en un curso de la Semana Social de Francia, las semanas sociales eran eventos importantes en la vida de los católicos, sí, no solo había en Francia, también en España, también en México, algunas semanas sociales. En un curso que él dio, expone cómo la enseñanza de Aristóteles de la amistad como base de la vida civil no puede ser, el cristiano la tiene que tomar muy en cuenta. El cristiano sabe que por el pecado original, este movimiento elemental de amistad entre los hombres no podrá perseverar frente a las tentaciones del interés egoísta. Pero entonces viene la caridad de Cristo. Así, la amistad natural desde abajo, la caridad sobrenatural desde arriba, abren el camino para la aportación social del cristiano como fraternidad y amistad a todos los hombres. El cristiano no se dirige a los hombres como seres carentes de toda dignidad y nobleza hasta que se hagan cristianos. Los ve ya como amigos, llamados por su orientación natural fundamental a la caridad de Cristo y por tanto a la fraternidad con nosotros. El cristiano pone en juego el don infinito de la caridad de Cristo para sostener y elevar la amistad básica entre los hombres hacia la fraternidad. Ya decíamos que el Papa se refiere aquí explícitamente a la doctrina de Pío XI. A partir del término caridad política, que es de Pío XI, el Papa exhorta a rehabilitar la política, pues la política ha caído en nuestros días en un descrédito moral muy profundo. No deberíamos ceder los cristianos, no deberíamos caer en la pura crítica de lo político, sino seguir sosteniendo, a pesar de todo, que la ley de la caridad es el principio de la vida social, como decía el título de aquella Semana Social de Francia en la que hablaba Blondel. Notemos que Blondel es un hombre especial. Él escribía en una época en que los cristianos, los católicos, se apuntaban fácilmente al fascismo, al nazismo. Él veía ya los peligros. En Francia, la Acción Française, que es un grupo también antisemita, en fin, de esas cosas que conocemos. Blondel lo vio muy claro, se quedó muy solo. Lo apoyaron ciertamente algunos jesuitas santos, algún laico como Robert Schumann,
se inspiró en él, que es uno de los padres de la Comunidad Europea, y un sacerdote siciliano, Luigi Sturzo, fundador de la democracia social italiana. En fin, por lo demás, los temas del Papa en gran parte se refieren a las actitudes de fraternidad y amistad social. El Papa es muy agudo en el discernimiento de la situación de los corazones y al describir las actitudes quizá llegue exactamente, en muchos casos, a la necesidad real que tenemos de una renovación moral. Por ejemplo, la actitud de buscar más fecundidad que éxito. Si la propuesta de tener éxito o la convicción de que estamos llamados a dar fruto, como dice el Señor. Esto recuerda el dicho de Martin Buber: éxito no es un nombre de Dios. Habría que añadir, fecundidad sí es un nombre de Dios porque es Padre. Después, las actitudes que exige el diálogo. El diálogo es muy exigente. Pablo VI hizo una descripción precisa, muy honda, de lo que es necesario para realmente entablar un diálogo en su primera encíclica Ecclesiam Suam de 1963. El Papa Francisco dice que el diálogo no es un mero intercambio de opiniones, es la capacidad de dar y recibir, permaneciendo abiertos a la verdad, que es más grande de aquellos que están dialogando. El diálogo no tiene nada de relativista. El Papa en esto es muy, digamos, muy tradicional, utiliza todas las expresiones de la tradición. El diálogo es capacidad de consensos basados no en el relativismo, sino en la verdad, en valores permanentes, dice, en la naturaleza íntima del hombre y la sociedad, en exigencias morales universales, en principios éticos básicos y no negociables. Y por tanto no hay que oponer consenso a verdad objetiva. Son las 6 casi. En fin. Sigue enumerando el Papa las actitudes. Toca temas muy delicados, como el de el perdón y la justicia. El perdón no implica olvido, dice el Papa, porque hay que luchar por la justicia. Y sin embargo hay que perdonar. Cuando hay algo que por ninguna razón debemos permitirnos olvidar, podemos, sin embargo, perdonar. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. Los que perdonan rompen el círculo vicioso, frenan el avance de las fuerzas de la destrucción. La venganza nunca sacia verdaderamente la insatisfacción de las víctimas. La venganza no resuelve nada. En fin. Desde el punto de vista de Sacre Scripturae Affectus, el Papa nos ofrece aquí sencillamente el ejemplo de San Jerónimo. Es bien conocido el mal carácter que tenía, ¿verdad? Y cómo él tuvo que reconducir la energía de carácter al servicio de la caridad mediante la oración. Dice el Papa, Jerónimo a menudo se vio involucrado en discusiones ásperas a causa de la fe. Su amor por la verdad y la ardiente defensa de Cristo quizá lo llevaron a exagerar la violencia verbal en sus cartas y escritos. Sin embargo, vivía orientado a la paz. Escribe así San Jerónimo, también nosotros queremos la paz, y no solo la queremos, sino que la pedimos y suplicantes. Pero la paz de Cristo, la paz verdadera, una paz sin enemistades, una paz que no lleve escondida la guerra, una paz que no esclavice a los adversarios, sino que los una como amigos. Y un cuadro más de la vida de San Jerónimo nos presenta el Papa. Partiendo de la iconografía,
A San Jerónimo se le pinta muchas veces junto a un león, ¿verdad? Y las explicaciones de por qué un león son distintas. Algunos se refieren a su carácter, otros no, a su origen en Dalmacia, lo que hoy es Croacia. Parece que había muchos leones. En fin, él parece referirse a lo del carácter cuando dice en su primer escrito, Vida de San Pablo, los leones son capaces de desaforados rugidos, pero también de lágrimas. Es decir, probablemente, y lo entendemos muy bien, ¿verdad? San Jerónimo sentía la necesidad de llorar, la falta de fraternidad, su propia falta. En fin, eso lo entendemos todos. Más doctrinas, hay un par de doctrinas que no son estrictamente novedosas, porque vienen las dos de San Juan Pablo II, pero sí implican un desarrollo de la doctrina tradicional, la doctrina sobre la guerra justa y la doctrina sobre la pena de muerte. La decisión fundamental en este desarrollo la había tomado ya Juan Pablo II, ¿verdad? Luchar por abolir la pena de muerte totalmente. Y la declaración de que hoy ya no se dan las condiciones de lo que la tradición ha llamado guerra justa. No debería extrañarnos que la doctrina moral tenga desarrollos, ¿no? Lo dice Juan Pablo II en Veritatis Splendor, que la Iglesia, para custodiar fielmente lo que la palabra de Dios enseña, lleva a cabo un desarrollo doctrinal. Sí, o como dice John Henry Newman en su libro El desarrollo de la doctrina cristiana, el único modo de ser tradicional es admitir el desarrollo de la doctrina, porque si no, ni conservamos la tradición, ni decimos hoy nada que sea útil. En fin, el Papa continúa este desarrollo de la doctrina de Juan Pablo II sobre la pena de muerte y la guerra. Finalmente, es curioso que en el capítulo sobre las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo, cuando el Papa se dirige a los hombres de otras religiones, cuando evoca la necesidad de la conciencia religiosa para despertar la conciencia de los hombres, porque si Dios no está de por medio, la conciencia no se compromete, eso lo hemos comprobado. Es curioso que en este contexto de diálogo con otras religiones, pone el Papa su confesión de fe en Jesucristo como fuente de toda la doctrina social de la Iglesia. La Iglesia valora la acción de Dios, dice el Papa, en las demás religiones. Pero los cristianos no podemos esconder que si la música del Evangelio deja de vibrar en nuestras entrañas, habremos perdido la alegría que brota de la compasión. Si la música del Evangelio deja de sonar en nuestras casas, en nuestras plazas, en los trabajos, en la política y en la economía, habremos apagado la melodía que nos desafiaba a luchar por la dignidad de todo hombre y toda mujer. Otros beben de otras fuentes. Para nosotros ese manantial de dignidad humana y fraternidad está en el Evangelio de Jesucristo. De él surge, para el pensamiento cristiano y para la acción de la Iglesia, el primado que se da a la relación, al encuentro con el misterio sagrado del otro. Y así, esta música del Evangelio, de la que habla el Papa en Fratelli Tutti, nos lleva de nuevo a Scripturae Sacrae Affectus. Poniéndose a la escucha, dice el Papa, Jerónimo se encontró a sí mismo en la Sagrada Escritura, como también encontró allí el rostro de Dios y el de los hermanos, y afinó su predilección por la vida comunitaria. De ahí su deseo de vivir con los amigos. En la Sagrada Escritura encontró la necesidad de la fraternidad y la amistad social. Pues, Padre Carlos, esto es todo.
Muchas gracias, Padre Ricardo. De nada. Pasamos a un momento de preguntas. Si alguno quiere preguntar o comentar sobre el tema. Hola, buenas tardes a todos. Una pregunta para el Padre Ricardo. ¿Queda en desuso o queda evolucionado, mejor explicado, la pena de muerte, o sea, las condiciones de la guerra justa? ¿Cambia eso? ¿Cambia la reflexión del magisterio sobre la guerra justa en general o sobre la pena de muerte en particular? Sobre las dos cosas. Sobre las dos cosas, sí, basado, como decía, en la doctrina de Juan Pablo II. Sobre la guerra dice el Papa Francisco: la cuestión es que a partir del desarrollo de las armas nucleares, químicas y biológicas y de las enormes y crecientes posibilidades que brindan las nuevas tecnologías, se dio a la guerra un poder destructivo fuera de control que afecta a muchos civiles inocentes. Entonces, ya no podemos pensar en la guerra como solución. Hoy es muy difícil sostener los criterios racionales madurados en otros siglos para hablar de una posible guerra justa. Nunca más la guerra. Sobre la pena de muerte se refiere a la doctrina de Juan Pablo II en el Evangelium Vitae. Primero, la reflexión que hace el Papa al inicio del Evangelium Vitae, el número 9, me parece, sobre el hecho de que Dios prohibió la venganza sobre Caín, ¿verdad? Según Génesis 4. Por un lado, Dios no va a dejar impune el crimen, pero él prohíbe que los hombres se venguen. Él se encargará. Él verá la manera. Y dice el Papa Juan Pablo: ni siquiera el homicida pierde su dignidad personal y Dios mismo se hace su garante. Es justamente aquí donde se manifiesta el misterio paradójico de la justicia misericordiosa de Dios. ¿Sí? Dice el libro de Génesis que la sangre de Abel clamaba al cielo. Y dice la carta a los Hebreos, en el Nuevo Testamento, claro, que la sangre de Jesús clama mejor que la de Abel. ¿Sí? Ahí está la solución de Dios. En fin, a partir de esta consideración teológico-bíblica, el Papa pasa a una posición de teología moral, el Papa Juan Pablo, porque aquí, según entiendo, el Papa Francisco simplemente se hace eco de la doctrina de Juan Pablo. En este horizonte se sitúa también el problema de la pena de muerte, respecto a la cual, tanto en la Iglesia como en la sociedad civil, hay una tendencia progresiva a pedir una aplicación muy limitada e incluso su total abolición. El problema se enmarca en la óptica de una justicia penal que sea cada vez más conforme con la dignidad del hombre y, por tanto, en último término, con el designio de Dios sobre el hombre y la sociedad. El Papa Francisco añade que hoy el derecho penal tiene más recursos que en otra época. Sí. Y que, por tanto, sostiene la abolición de la pena de muerte. En algunos lugares en México no hay pena de muerte desde hace mucho, entonces como que nos queda lejos, pero en otros lugares es más reciente, o incluso todavía hay pena de muerte, ¿verdad? En Estados Unidos, en algunos condados o estados. Sí, hay un comentario que nos dice: no habría que separar por un lado que las circunstancias actuales hacen inadmisible la pena de muerte, que es la palabra que usa el Papa, para declararle como un término teológico-moral de intrínsecamente mala. Bueno, el Papa no usa esta expresión intrínsecamente mala, no ha dicho que la pena de muerte es intrínsecamente mala. Sí, se refiere siempre a este desarrollo de la doctrina. Yo creo que no se podría decir que es intrínsecamente mala, ¿no? Dios mismo autoriza la pena de muerte. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, establece la ley del talión, el libro del Éxodo, ¿no? Y sí, Dios mismo mandó el exterminio de
de los cananeos para que Josué ocupara la tierra. No, es otro el punto de vista, más teológico, ¿no? Sí, la definición de los actos intrínsecamente malos, que es necesaria, se usa para definir propiamente el pecado. Sí, y no hablar aquí de que el Papa está considerando pecado la pena de muerte, creo que no es su horizonte, no lo ha dicho. Sí. Trasladar aquí esta cuestión creo que sería sacar de contexto su doctrina, me parece, no veo cómo podría aplicarse. Bien. ¿Algún otro comentario, pregunta? Sí, Padre Salvador. Padre. Una pregunta, Padre Ricardo, porque a veces algunos han estado comentando con referencia a este documento, a la encíclica, de que por qué tiene que inspirarse, por ejemplo, en personajes que no son católicos, ¿no? Como el gran imán, ¿verdad? Entonces, así como que lo ven como un papa, así que como tendencioso, ¿no? No sé, ahí. Sí, no, pues es muy tradicional en la iglesia que hay que escuchar a todos. ¿Sí? Lo podemos recordar a Santo Tomás de Aquino, ¿no? En el prólogo a la Suma contra Gentiles, claro, se enfada con los que desprecian a los musulmanes. Él les llama maestros, ¿sí? Se refiere a ellos con mucho respeto. Y a Maimónides, que era judío, ¿no? Le llama Rabí Mosé, el maestro Moisés Maimónides, en cordobés. Pero también los maestros musulmanes. Y, sí, esta actitud de Santo Tomás que no ha sido comprendida por todos los tomistas, ¿no? La verdad es verdad, venga de quien venga, dice él. Sí. Un amigo, un buen teólogo canadiense, me decía que el Papa Francisco, entre sus problemas, entre comillas, está en que es muy tomista. Sí, sí, es verdad. Aquí también, en Fratelli Tutti, hay una parte muy sustentada en Santo Tomás de Aquino. Y esta actitud respecto de los demás era muy propia de él, de Santo Tomás. Sí. Se enfada mucho más con algunos católicos, por ejemplo, con los que niegan la fecundidad de la pobreza evangélica. Claro. Sí, en fin, ¿por qué se tiene que inspirar? Pues si dice una verdad hay que acogerla. Lo mismo hicieron los padres de la Iglesia, ¿sí? Diálogo intensísimo con la filosofía antigua, con el estoicismo, con el neoplatonismo, ¿sí? que a algunos sorprende y algunos se enfadan con ellos, son más filósofos paganos que teólogos cristianos. No es así, ¿sí? El que conoce, como ellos, como Santo Tomás, la plenitud de Cristo, no tiene miedo de dar la razón al otro en lo que la tenga y de dejarse edificar, ¿no? Es normal. La misma Biblia, ¿cuántas cosas acoge de otras? Sí, acoge el lenguaje mítico, el lenguaje, ideas sapienciales de Grecia, en fin, no. Es mala estrategia, dice Peggy, rebajar al otro para valorar lo propio. ¿Sí? Quiere decir que uno tiene un poco de miedo a la verdad que puede haber en otro. Bien, padre, muchas gracias. El padre Enrique quería hacer alguna pregunta o comentario. Sí. En nuestra República Mexicana, pues hay un índice de violencia muy, muy grave por el narcotráfico. Y algunos diputados o senadores pues han propuesto otra vez pues de ponerse a la altura con el narcotráfico, pues queriendo admitir la pena de muerte, porque al final es como ponerse a la altura, ¿no? Porque las otras maneras que hoy estamos viendo, pues no parece ser poco eficaces en el ser comprensivos, querer darles todos
los elementos necesarios para que adquieran una nueva condición los que son apresados, metidos en la cárcel, ¿no? Entonces, aquí cómo tendremos que hacer precisamente para imbuir en el espíritu del Evangelio, pues una nueva actitud, porque al final pues, los métodos de ahora no funcionan. Sí. Sí, yo creo que la doctrina del Papa no nos autoriza a saltarnos la reflexión sobre el derecho penal, ¿no? Que creo que es muy necesaria. No basta decir pena de muerte, no. No, es necesario que los fundamentos del derecho sean más claros. Sí. El problema del narcotráfico es muy amplio como para resolverlo así de un plumazo, ¿no? La solución, pues los matamos a todos, ¿no? Sí, los problemas que generan, que están en torno al narcotráfico son muchísimos. Algunos son jurídicos y creo que tienen que ser reflexionados por sí mismos. Sí. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguno más quiere comentar algo? En el chat hay un comentario que dice, me parece, en la carta apostólica destaca el estudio como servicio del amor. Creo que en San Jerónimo le llama la biblioteca de Cristo. Sí. Sí, es verdad. Sí, la biblioteca de Cristo, dice al final, así se le conocía a San Jerónimo. Sí. Entonces no existía el término Biblia, es un poco más tardío. Existió antes el término biblioteca para referirse a la misma Biblia. Sí. En esta época, un estudioso cristiano era sobre todo un estudioso de la Escritura. Y es durante los muchos siglos. Solo en el siglo III empezó a haber una distinción entre conocimiento de la Escritura y teología. Sí. Incluso antes del cristianismo, para los griegos, el estudio era una dedicación de la persona a la verdad. ¿Sí? No era pues ahí el entretenimiento o el gusto de uno, sino era una exigencia de la verdad más alta que el hombre. Y desde luego esto en los padres de la Iglesia se nota mucho y adquiere el rostro de Cristo. El estudio es una misión en el Señor, una misión del Señor. En el caso de San Jerónimo, de tantos otros maestros cristianos. Muy bien, muchas gracias. ¿Hay algún otro comentario? Una pregunta, si no, para que hemos terminado. Padre Ricardo, nuevamente muchas gracias por este tiempo, por la exposición. Muy agraciados de poder contar con tu presencia. Hacemos una invitación a todos para que el próximo 3 de diciembre nos acompañen para una reflexión sobre el año jubilar, de modo particular para la indulgencia. Nuevamente gracias, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias, Padre Ricardo. Adiós. Adiós. Saludos del Padre Viejecito. Padre Poncho. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós a todos.